Pues salón, queridísimos amigos de esta retaguardia espiritual de las FDI, de este canal LTV, un lugar de confianza para que tanto usted como nosotros podamos tranquilamente disfrutar de bendecir a Israel. Y miren, es lo mejor que podíamos hacer en la vida. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener este tiempo de poder, pues aunque sean en circunstancias muy difíciles, pero poder expresar el amor hacia Israel, ese amor que tenemos desde hace muchísimos años? Algunos quizá lo acaban de conocer, pero mire, cuando uno se enamora de Israel, ya no se va, no se va ese amor, porque mire, el amor de Israel está basado en ese amor que tenemos por el Dios de Israel, ese Dios que ha permitido que su pueblo siga vigente, que siga vivo. Por eso decimos Am Israel Hay, desde hace miles de años. Ya no decimos desde 1948, no, es que el pueblo de Israel vive desde hace miles de años. Y ahí están. Y mire, hemos aparecido nosotros, nos hemos encontrado y miren, pues maravilloso. Dura es la tarea, es verdad, con esfuerzo también, pero todo lo que es valioso, todo lo que vale la pena en la vida es conseguido con esfuerzo. Por eso le damos muchísimas gracias a todos ustedes y les invitamos también a que disfruten de este nuevo set. Todavía nos quedan más cosas, pero lo que queríamos era mejorar, pero no solamente en eso, sino en todo, porque no es solamente la estética, sino la ética. Muchos tienen estética, pero no tienen ética. Nosotros queremos tener estética y ética. ¿Por qué? Porque ser aquel que defiende a Israel es de mucha responsabilidad. Es un honor, sí, pero mucha responsabilidad. Aquí informamos con devoción, junto con todos ustedes. Muchísimas gracias a ese equipo maravilloso de excelencia que tenemos, de moderadoras, de moderadores, que mire, hemos formado un equipo como ustedes, ¿no? Pero es que son personas increíbles y desde aquí mi mayor abrazo y saludo y aprecio, porque mire, cuando a una persona no se le pide nada y todo lo da, es de agradecer, y eso es lo que hacen ellas, igual que todos ustedes, que 3 veces al día están aquí con nosotros. Algunos dicen que hablamos mucho al principio, pero mire, es que cuando llegan amigos no simplemente es darle la comida y luego ya que se vayan, ¿no? Cuando vienen amigos a casa hay que mantenerles ese ambiente y esa cortesía, porque ustedes son nuestros amigos, son personas que tienen la misma visión que nosotros, y eso hay que tratarlo bien. Queremos que estén a gusto, que se sientan tranquilos donde estén, que tomen pues su respiro, porque este tiempo es para nosotros, para ustedes y para nosotros, para que todas aquellas personas, y ya les digo, que escuchan desde Israel, puedan venir, acercarse a nosotros, sentarse a nuestro lado y respirar un poco, respirar, porque mire cómo están agobiados, pues que nosotros podamos darle ese tranquilidad, esa paz, ese sosiego, para que puedan seguir en la lucha, porque esto no se ha acabado, pero tenemos que llegar hasta el final. Por eso, discúlpenme esta introducción tan larga, pero quería saludarles como merecen, con mucho respeto y cariño. Muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a las noticias. Pero el problema es que cómo llegan a ellos sin hacerles daño. Ese es el asunto complicado. Yo creo que desde ¿verdad? el principio han sabido, ¿no?, dónde están, o por lo menos la inmensa mayoría, ¿no? Sí, ese es el asunto. Mire, además de este titular, ¿se escucha bien ahora? Sí, ya está. Es que ya te digo que estábamos de última hora, hemos hecho muchos cambios y más que vamos a hacer, porque en las próximas semanas vamos a cambiar también radicalmente de la zona que tenemos de micrófonos, de estos aparatos que tenemos. Si puedes poner el WhatsApp en este lado. No puedo ponerlo, vale, pero pues ya si se está escuchando bien ya. ¿Sí? Bueno, atención entonces, este es el primer titular y vamos a compartirle ahora algunos titulares más que lo vamos a poner en pantalla, que hacen referencia a lo siguiente. Adelante, Isabel. Netanyahu dice que la ONU miente sobre que Israel no permite el ingreso de ayuda a Gaza. Atentos a este dato, porque esto es muy importante, cómo se está expresando. Está diciendo que la ONU miente. Y no lo ha dicho cualquiera, lo ha dicho el señor Netanyahu. La ONU miente. Esto es muy importante, este dato, tenerlo en cuenta. Seguimos con los titulares y nos vamos al siguiente, que nos dice
esto es una imagen todavía, aquí está. ¿Qué dice señor Netanyahu? Netanyahu dice que Israel y Estados Unidos están considerando opciones alternativas para traer a los rehenes a casa. Esto hemos hablado en los últimos días. Además, la narrativa de hambruna de Hamás es una táctica utilizada en las conversaciones sobre los rehenes. Sí, Israel acusa a la ONU de no recoger ayuda en Gaza y dice que trabaja para facilitar su entrada. Además, 2 soldados, esto recuerden que fue el día de ayer, 2 soldados de las FDI murieron en combate cuando un vehículo blindado fue alcanzado por una explosión en Khan Yunis. El capitán Amit Saad está aquí en la izquierda de la imagen y el sargento Inon Nuriel en la derecha, que su memoria sea de bendición. Las FDI anuncian pausas humanitarias, lo hemos recordado, diarias de 10 horas en zonas densamente pobladas en Gaza. Las FDI lanzan ayuda aérea a Gaza por primera vez y prometen implementar pausas para las entregas de la ONU. Sí, además las fuerzas de defensa de Israel, recuerden, ayer interceptaron un barco de activistas pro-Hamás. Esto hay que decirlo claramente, no es pro-palestinos, es pro-Hamás, que intentaban romper el bloqueo en Gaza y han sido bloqueados y cazados, que es diferente. ¿Israel qué nos dice? Pues Israel se dispone a permitir que Jordania y los Emiratos Árabes Unidos reanuden los lanzamientos aéreos humanitarios en Gaza. Y lo están haciendo. Hamás rechaza la reanudación de los lanzamientos aéreos de ayuda porque dicen que Gaza no necesita acrobacias aéreas, necesita otra cosa. Francia, hemos hablado de ello esta mañana, largo e entendido, reconocerá, futuro imperfecto, ya veremos, el Estado palestino en la cumbre de la ONU de septiembre, así anunciado el señor Macron. Y los ministros israelíes se burlan y critican a Macron por premiar el terrorismo al reconocer al Estado palestino. Y además Francia, después de Francia, el señor Starmer del Reino Unido, que está bajo creciente presión, dice, para reconocer el Estado palestino. Y aquí un músico israelí afirma que lo echaron de un restaurante de Viena, Austria, por hablar hebreo con sus amigos. Eso fue ayer, ¿verdad? Sí. Qué triste. Bueno, esto es lo que estamos... Hay muchos más titulares, pero lo vamos a actualizar. Vamos a entrar directamente en las actualizaciones. Doña Isabel va a pasar a la zona de los moderadores. Recuerde que tenemos a don Marcos también, y tenemos a doña Isabel en la sección que le hemos titulado El mejor vino se sirve al final. Mientras le pongo el previo, porque no tengo, tengo algunos titulares, tengo las ediciones diarias que no son las últimas de ayer, pero nos sirven para recordarnos el tiempo en el cual tenemos cada una de las ediciones todos los días. En 53 segundos continuamos. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Activado el modo fe para la victoria de Israel. Pánico en la ONU. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Colegas de AFP en Gaza en pánico. ¿Quiénes son sus colegas? Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 en Israel. Decreto imperial sobre UNESCO y Gaza. UNESCO en pánico. UNESCO en pánico. Eso hablamos el otro día. Muy interesante. Mire, como le digo, tengo en pantalla las últimas actualizaciones que se han compartido. Y la primera que le hemos mencionado es lo que ha dicho el señor Donald Trump, que es que sabemos dónde están algunos rehenes, pero dice no podemos arriesgar sus vidas pisoteando el lugar. Así es como lo ha expresado. Además de esto, muy importante el dato, porque saben ustedes que el titular, mejor dicho, no el titular, sino el análisis que estamos haciendo es de lo último que ha dicho Hamás. Sí, es lo último. Por eso está diciendo el señor Donald Trump lo que está diciendo ahora. ¿Y qué es lo último? Que Hamás no quiere liberar a los rehenes. Y eso se lo digo literalmente. Y además le voy a poner lo que ha dicho, también se lo voy a poner en pantalla para que lo puedan ustedes también apreciar y así tengamos mayor información. Le paso a la pantalla y le digo lo siguiente. Mire, el senador Lindsey Graham ha dicho, esto es literalmente, esto lo dijo anoche a última hora. Anoche a última hora, para ser exacto,
publicado anoche a las 21:06 hora de Israel. El senador Lindsey Graham ha dicho: no hay manera de negociar el fin de la guerra con Hamás. Y continuamos ahora. Continuamos con lo que le vamos a decir. Porque en realidad lo que está diciendo, aparte literalmente lo que está diciendo, es que no hay manera de intervenir en el tema de la guerra que implica la liberación de los rehenes, pero que todavía ha sido mucho más expresivo el señor Donald Trump, que ha dicho: sabemos dónde están o algunos de los secuestrados, pero no podemos arriesgar sus vidas. Esa es la gran diferencia. Cuando alguien habla, y se lo digo con todo respeto, cariño y amabilidad y bendición, al foro de familias y de los rehenes y secuestrados, cuando hacen tanto énfasis en que se acabe la guerra, pero ¿quién no quiere que se acabe la guerra? No querrán los de Hamás, porque saben que en cuanto liberen a los rehenes, se les acaba lo que están haciendo ahora, que es el control de Gaza. Por tanto, no van a liberar a los rehenes de motus propio. ¿Cómo van a liberarse? Lo hemos dicho muchas veces. Va a ser, y cada vez está más claro, por la fuerza. Recuerden que estamos en el día 661 desde que empezó la guerra, el 7 de octubre del 2023, lo cual implica que faltan 39 días para que se cumplan los 700 días de guerra. Hemos denominado este tiempo como un ciclo de victoria. Y mire, ya sé que esto es aventurarse en el sentido de decir estas cosas. A algunos les puede parecer chocante, conflictivo, definitivo, como sabe más que nadie, etcétera, etcétera. Ni mucho menos pretendemos ser más de lo que somos, pero tampoco ser menos de lo que somos. Está escrito: ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Está escrito. Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Ni el orgullo ni la falsa humildad. La realidad. Y le estamos contando las noticias de manera que usted y yo las podamos comprender, analizar y hacer un planteamiento serio de lo que sucede y decir cómo tenemos que pedir. Porque pedimos, también está escrito, y pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deseos. Eso no es solo que tengamos que pedir por lo que necesitemos, está claro, ¿no? Pero es que cuando solamente nos enfocamos en nosotros, en lo personal, en mis intereses, y no pienso en los intereses de los demás, y en este caso, en los intereses del conjunto del pueblo de Israel, estoy haciendo un flaco favor a los que se denominan como creyentes, como tener fe. Hemos activado el modo fe. ¿Para qué? Para que veamos la liberación de los rehenes. Pero nos está diciendo, el señor Donald Trump, nos está diciendo algo que es muy fuerte. Nos está diciendo esa frase, voy a ponerlo otra vez en pantalla para que lo podamos ver otra vez. Creo que lo tienen todavía en primera página. Sí, se lo paso también ahora en este momento. El señor Trump está diciendo que sí, que se sabe dónde están algunos de los rehenes, pero que no se pueden arriesgar sus vidas, no podemos arriesgarlas pisoteando el lugar. Se refiere a entrando a ese lugar, a eso se refiere. Oiga, esto es muy importante, definitivamente muy importante, el darnos cuenta de que Israel sigue intentando, enfrentándose, no sigue intentando, no, lo está haciendo, enfrentándose todos los días contra un grupo que tiene a personas bajo sus garras con amenaza de muerte. Por tanto, no se trata simplemente de entrar. Israel podría entrar, esto es importante saberlo. Israel podría entrar ahora mismo donde están los rehenes. Un dato fehaciente, ahora mismo, pero a costa de la vida de los rehenes. Se entiende, ¿verdad? Esto es sencillo de entender, pero no es sencillo de asumir cuando muchas personas, gobiernos, instituciones y en cabeza la ONU están acusando a Israel todos los días de producir hambruna, guerra. Oiga, no han dicho ni una sola vez han hablado de los secuestrados. Que después de 661 días,
todavía están en los campos de concentración de Hamás bajo tierra. Porque Hamás lo que tiene en Gaza son campos de concentración, de exterminio, porque ha secuestrado a no solamente israelíes, sino israelíes y de otras nacionalidades, los ha llevado a los túneles profundos, oscuros, los ha torturado, los sigue torturando, y es una palabra ya que parece como que está desgastada, lo está haciendo, los tiene con condiciones infrahumanas, es poco. Recuerden que cuando veíamos las últimas liberaciones, cómo salían, y después de ya que durante 40 días antes o más, ya los estaban alimentando para que estuvieran algo mejor. O sea que quiero decirles que Israel podría entrar ahora mismo a liberar a los rehenes. Esto hay que saberlo. Pero no a costa de su vida, también hay que saberlo. Por tanto, la decisión no es fácil. La familia dice, bueno, porque se acabe la guerra. Bien, ¿qué se supone que es acabar la guerra? Eso lo voy a explicar en 2 palabras, o en 3. Significa que Israel primero salga de Gaza, de toda la Gaza. Después, que se queden los rehenes allí hasta que, cuando quieran los de Hamás, los vayan soltando poco a poco durante 60 días en grupos, y solamente van a soltar de los 20 que se supone que están vivos, 10. Y el resto son cuerpos de los que han asesinado y tienen sus cuerpos secuestrados. Ese es el planteamiento de Hamás. Y por tanto, que Hamás se siga quedando en el control de Gaza. Mire, el señor Netanyahu ha dicho hoy, y lo ha dicho muchos días, que no hay ninguna posibilidad de que se salga de Gaza dejando a los rehenes en Gaza. Ninguna posibilidad. Algunos datos, estaba leyendo antes, ustedes han escrito en el chat algunas cosas que son muy preocupantes, evidentemente, son muy preocupantes, porque podemos escuchar de todo un poco. Se escucha por todos los sitios diferentes cosas, muy duras, muy terribles, muy agónicas también, se lo puedo decir, pero en este contexto tenemos que mantener la cabeza fría, como se dice, los pensamientos en orden, y saber que Israel está haciendo todo lo posible y más para liberar a los rehenes, pero, insisto, ¿a costa de qué? A costa de que asesinen a los secuestrados, que es lo que está amenazando Hamás. Mire, un importante senador republicano, que antes le he puesto en pantalla y se lo vuelvo a poner otra vez porque me parece que es importante tenerlo en cuenta, no solo lo que ha dicho, sino su persona en particular, una persona muy seria que sabe de lo que está hablando. Ese senador es, hemos dicho su nombre, Lindsey Graham, ha dicho que no hay manera de negociar el fin de la guerra con Hamás. Es un importante senador republicano y sugiere, le estoy dando razonamientos directos, que Israel no podrá negociar un final satisfactorio para la guerra en Gaza y que tendrá que tomar el control total de la franja de Gaza. Pero es que además lo que ha añadido, es un dato también muy importante, lo que ha añadido es, creo que el presidente Donald Trump, esto es literal lo que ha dicho, está entrecomillado, o sea que es literal lo que ha dicho, creo que el presidente Donald Trump ha llegado también a creer, y yo ciertamente también he llegado a creer esto, está hablando en primera persona y también en lo que ha dicho el señor Donald Trump, que no hay forma de negociar el fin de esta guerra con Hamás. Fíjese qué palabras, Luego después los de la ONU, los de franceses, los ingleses, los checoslovacos y los extraterrestres dicen que hay que negociar. ¿Negociar el qué? ¿Qué se va a negociar? Oiga, que un país entero ha sido brutalmente masacrado el día 7 de octubre del 2023, asesinando a más de 1.200 personas, de las formas más... no se puede ni explicar, y ahí está grabado, eso es lo que sí se puede explicar. Se llevó a 200 y pico personas, todavía las tiene, y están diciendo a Israel que está produciendo ¿qué? Oye, Israel está haciendo una labor humanitaria con Gaza.
Sí, porque quiere liberar a los gazatíes, que los de Gaza son gazatíes. Tengo que decirle esto porque yo estoy cansado de escuchar los palestinos. ¿Qué palestinos? Los de Gaza son gazatíes, los de China son chinos, los de Chipre son chipriotas, los de España españoles, los rusos por rusos. ¿Y los de Gaza qué son? Palestinos. O sea, le cambian el nombre. No, son gazatíes. O gazatís, como quieran llamarles. Pero ese es el nombre que tienen. Por eso no están hablando de Gaza. Este barco que ha sido interceptado por las fuerzas de defensa de Israel, no iban a Gaza, porque Gaza no existe. Gaza no existe. Si existiera, no estarían reunidas las naciones hoy que se han reunido en la ONU para plantearse una hoja de ruta para reconocer al Estado palestino. Si estuviera, no había que reconocerlo, porque no está. Es que no está. Lo de reconocer es una forma lúdica de hablar. No está. Y no va a estar nunca. No es que lo diga yo. No, yo también lo digo, sí. Pero no va a estar nunca. ¿Por qué? Pues porque después de la masacre del 7 de octubre, no hay forma humana, ni espiritual, ni anímica, de ningún tipo que se le ocurra decir a Israel que tiene que dejar de intervenir en Gaza. No hay manera. Ni la ONU, ni venga quien venga, le puede obligar a Hamás a hacer lo que tiene que hacer. Perdóneme, a Israel contra Hamás, que es lo que tiene que hacer, que es liberar a los rehenes. Lo primero, liberar rehenes, expulsar, si es que queda alguno, a Hamás de Gaza, si queda alguno, hacer un juicio sumarísimo, y después empezar a reconstruir Gaza, como de una manera como se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Y fíjese lo que le voy a decir ahora, atentos. Atentos, porque esto es muy importante lo que ha dicho el señor, otra vez le pongo en la pantalla solamente para recordarlo, el señor Lindsey Graham, ha dicho algo muy importante que quisiera que ustedes y yo lo reflexionemos. Ha dicho que va a pasar en Gaza, ha dicho literalmente, esto es literal, no estoy interpretando ni diciendo me parece que, no, ha dicho literalmente, harán en Gaza, harán lo que hicimos, ojo con el dato, harán y lo que hicimos, juntitos, harán en Gaza lo que hicimos en Tokio y en Berlín. Se refiere a la Segunda Guerra Mundial con los aliados. Tomarán el lugar por la fuerza y empezarán de nuevo. Oiga, esto lo ha dicho una de las personas más importantes después del presidente Donald Trump, que ha dicho que lo que va a pasar en Gaza es lo que pasó en Tokio en su momento, imagínense, en Berlín en su momento. ¿Cómo quedó Berlín? ¿Alguien lo recuerda? O mejor dicho, ¿a alguien se le ha olvidado cómo quedó Berlín? ¿Cómo quedó Alemania, particularmente Berlín? ¿Cómo quedó? Piedra sobre piedra. Pasaron muchos años reconstruyendo Berlín. Hubo un cambio de ciclo absoluto. Si no hubieran intervenido los aliados juntamente, los aliados incluyendo Estados Unidos en Europa, hoy estaríamos todos hablando alemán y haciendo el paso de la oca, que se llama, que es lo que hacen los nazis, el paso de la oca. Pero gracias al cielo, una intervención de los aliados, insisto, con Estados Unidos, que libró a Europa de la mayor tragedia de la historia que ha ocurrido, con más de 6 millones de judíos asesinados vilmente en campos de concentración y en millones y millones de restos de europeos que también murieron en la guerra durante esos años fatídicos, inhumanos bajo todo punto de vista. Bueno, lo que dice el señor Lindsey es que en Gaza lo que va a pasar es lo mismo que pasó en Tokio y en Berlín. ¿Cómo quedó Tokio? Me hago esta reflexión. ¿Cómo quedó Tokio? ¿Usted lo recuerda? ¿Recuerda cómo quedó Tokio? ¿Cómo quedó Berlín? Arrasado totalmente, ¿no? Totalmente arrasado. Murieron hombres, mujeres, ancianos, niños, enfermos. Fue terrorífico. ¿Por qué? ¿Por qué no dijeron a
al que se pensaba que era el dios del imperio nipón, se pensaba que era Dios. ¿Por qué no le dijeron que, oye, vamos a hablar, vamos a dialogar, venga, insistir? Llegó un momento que dijo, esto no hay donde, no se puede hacer nada más. Hemos hecho todo lo humanamente posible. Japón estaba invadiendo Asia, hizo en China barbaridades. Japón hizo en China barbaridades. Y en Corea, Japón, hablo de Japón, barbaridades, atroces. No me refiero a los japoneses, cuidado, no confundan. El gobierno del momento. Atrocidades, experimentos como hicieron los nazis, hicieron los japoneses en China y en otras zonas donde llegaban. ¿Cómo quedó Japón? ¿Cómo quedó Alemania? Ese es el final que le espera a Gaza. Lamentablemente, pero ese es el final, que lo sepan. Y no es un deseo, es una descripción lógica, un análisis lógico de la historia. Por eso el señor Lindsay lo ha expresado muy bien. Dice, mira, lo que va a pasar es lo mismo que pasó en Tokio y en Berlín. Y lo que va a suceder después es que se tomará ese lugar por la fuerza. O sea, en otras palabras, ¿cómo se va a liberar a los rehenes? ¿Cómo se va a sacar a Hamás de Gaza? Por la fuerza. Que no es novedoso, que no es de repente que se le ha ocurrido al señor Netanyahu, al señor Donald Trump o a los dirigentes de medio mundo y parte del otro. Vamos, es que no hay ninguna opción. Y cuando ya lo han dicho a estos niveles, el senador Lindsey Graham y el señor Donald Trump, que lo estamos viendo directamente antes en pantalla, y permítame que se lo ponga porque me parece que es un dato de primera importancia tenerlo en esta referencia. Lo pongo otra vez en pantalla. Cuando dice el señor Donald Trump que sabemos dónde están algunos de los rehenes, pero que no podemos arriesgar sus vidas entrando a ese lugar, me parece que está diciendo algo que es de vital importancia tenerlo en cuenta. De vital importancia tenerlo en cuenta. Y es más, el señor Lindsay, insisto en este dato, lo que está diciendo, además de lo que ha dicho ya, es que después va a haber un futuro mejor para los gazatíes. Eso lo dice un servidor. Gazatíes. El término es palestinos. Pero son gazatíes. ¿A los chilenos cómo se le llama? ¿Se le llama chinos? ¿A los chilenos? No, se les llama chilenos. Son de Chile. A los de Gaza se les llama como palestinos. No, se llaman gazatíes. Me estoy explicando, ¿verdad? Es lo que trato de comunicar. Bueno, ha dicho lo siguiente. Será un futuro mejor para los gazatíes, con la esperanza de que, ojo en este dato, los árabes se apoderen de Cisjordania y de Gaza, o sea, controlen Cisjordania y Gaza. Graso error por otro lado. En todo caso, que tengan autoridad, es lo que quieren decir, sobre esa zona. Afirma el señor Graham, que es un partidario de Israel desde hace mucho tiempo, es un visitante frecuente del Estado de Israel, amigo del primer ministro Netanyahu. De hombre, pues como es amigo y como va tantas veces, pues debe ser que lo hace, oiga, que tiene una responsabilidad muy alta como senador de Estados Unidos. Y está hablando también de él y del nombre del señor Donald Trump, que está diciendo, el señor Donald Trump y un servidor creemos que no hay ninguna manera de poder negociar con Hamás. Por eso el título de pantalla es que Hamás no quiere entregar a los rehenes, oiga. Esto hay que saberlo. Hamás no quiere. ¿Cuál es la otra vía que va a implementar Israel? Bueno, pues la otra vía, como estamos diciendo, es la intervención de esta manera que va a permitir que haya un cambio drástico, total y absoluto. Ha dicho además que afirma que puede haber algunos miembros de Hamás, que es lo que está diciendo, que aceptarían un paso seguro si liberan a los rehenes. Mire, se está ofreciendo algo que ya es como decir, mire, es que no hay más que podamos hacer. Le estamos aceptando que salgan de Gaza los de Hamás si liberan a los rehenes. Esto ya es increíble, en el sentido de que hasta qué nivel se llega ya a decir, mira, vamos a resolverlo. Pero es que ni con esas de momento, Hamás cede
a liberar a los rehenes. Se les ha ofrecido millones de dólares, salida garantizada de Gaza a otro sitio donde quieran ir. Todo esto se le ha ofrecido no solamente a los líderes de Hamás, sino a cualquiera en Gaza que pueda saber o decir dónde están los rehenes y que se consiga su liberación. De ninguna manera, porque Hamás, otra vez lo vuelvo a decir, no quiere entregar a los rehenes. Hamás no quiere entregarlos. Y esto es lo que tenemos que saber si queremos entender bien las noticias, y lo que dice la ONU, y lo que dice Francia, lo que dice Rusia, China, Alemania, Irán, los países árabes, la ONU, todo ese conglomerado, lo que están diciendo es lo que no entienden en absoluto, y es que no se puede negociar con Hamás, a no ser que Israel, hombre, puede haber una cosa, es verdad, que se rinde a Israel. Si Israel se rinde, va a pasar una cosa, que se acaba Israel para siempre. Si se rinde Hamás, se acaba la guerra, pero no se acaba la población gazatí. Pero si se rinde Israel, no quedaría ni un solo judío en todo Oriente Medio. Esta es la gravísima situación que tiene Israel. Por tanto, nosotros, como retaguardia espiritual de las CFDI, abogamos todos los días por bendecir al pueblo de Israel, por bendecir a las CFDI, que son las que están enfrentándose cuerpo a cuerpo. Ahora, en este momento, son las 19:20 en España, las 20:20 en Israel. La guerra en Gaza continúa. Y continúa a niveles increíbles. Se han descubierto túneles, armas, todo es lo que están en las últimas informaciones. Las últimas informaciones son así. Pero es más, le voy a decir lo que ha dicho. Se les ha ofrecido un paso seguro si liberan rehenes, sugiriendo que Israel, además, le hace una oferta similar. Esto dice Estados Unidos. Estados Unidos se está poniendo como garante de la liberación de los rehenes. Ni con esas. ¿Sabe usted qué ha dicho el dirigente de Egipto, el actual, el líder de Egipto? Que la única manera es que intervenga el señor Donald Trump y que le exija a Israel que ceda en la guerra. Así es como creen los árabes que va a pasar. Que va a llegar el señor Donald Trump, le va a decir al señor Netanyahu, mira, esto se acabó, os vais de Gaza, esperáis tranquilamente 6 meses, 1 año o 2 o 3, lo que quiera Hamás, después lo van a soltar poco a poco, mientras se reconstruye Gaza con los de Hamás dentro, y a lo mejor tenéis suerte y recuperáis algún cuerpo. Eso es lo que quieren los árabes. Eso es lo que quieren, Lo que quiere Francia, lo que quiere Inglaterra, lo que quiere Europa, lo que quiere medio mundo. Y esto va a traer consecuencias muy graves a este mundo. Este año 2025, que ya lo dijimos el año pasado, o sea, no es de hoy, hemos dicho que este es el año de la sentencia. Este es el año de la sentencia. Desde Yom Kippur del año pasado hasta el Yom Kippur de este año, estamos en el periodo del año de la sentencia. Y estamos viendo y vamos a ver grandísimas y gravísimas sentencias. Sentencias que también son liberación de rehenes. Es una sentencia. Liberación es una sentencia. El juez puede decidir condenar o liberar, excluir o recluir. Eso es el juez, sí, en su autoridad. Este año es el año de la sentencia. Y estamos viendo muchas cosas, Eso digo que estos días que quedan hasta el día 700, desde que empezó la guerra, es trascendente para Israel. Todo el mundo está presionando a Israel. La ONU, los árabes, ya le digo, los extraterrestres, si existieran, estarían presionando a Israel. Eso es lo que está pasando. Ha dicho, además, que están Estados Unidos poniéndose como garante de esto. A principio de este año, el señor Trump, hizo una sorprendente proclamación, recuerdan ustedes, de que Estados Unidos tomaría el control de la franja de Gaza. Esto está para ocurrir recientemente. Esto va a ocurrir dentro de poco. Pero claro, esto, decirlo así, ya está don José con sus cosas.
Esto yo se lo he dicho hace muchos años no, me exagero. Desde que lo dije, el año pasado, desde que empezó la guerra. Ya les dije que la única posibilidad que tiene Israel de verdad y Estados Unidos de liberar a los rehenes, que también hay rehenes norteamericanos, es la intervención del ejército norteamericano y las fuerzas de defensa de Israel, como hicieron los aliados en Europa. Sencillo, claro, lógico, terrible. Pero esto es lo que va a pasar. ¿Tomará el control Estados Unidos de la Franja de Gaza? Sí. ¿Quién lo dice? El señor Donald Trump, que ya lo ha dicho. No es que yo estoy diciendo lo que no ha dicho, es que yo estoy diciendo lo que ya ha dicho. Lo que pasa es que como nadie se lo cree y se burlan de ello encima, pero es que yo no lo he dicho, lo ha dicho él. Lo que pasa es que yo lo recuerdo. Cuando él dice algo, él o otras personas, un servidor lo recuerda y lo analiza y lo piensa. Y después de mucho tiempo digo, pues mira, parece que esto va en esa misma línea. Ya lo dijo, pero después como que se ha olvidado, como que se han burlado, etcétera, etcétera. Pero yo digo, si lo ha dicho es por algo. Y veo cómo están yendo los pasos. Y lo último lo acaba de decir hace un momento. Ha dicho el señor Donald Trump, sabemos dónde están los rehenes, pero no podemos arriesgar sus vidas entrando en el lugar. Pero ya le digo una cosa que ustedes lo saben también, y lo he dicho otras veces, el ejército norteamericano ya está en Gaza, en la figura de las empresas de seguridad, que son, como no puede ser de otra manera, es que no pueden ser de otra manera, parte del ejército norteamericano. Pero todavía no ha llegado el contingente. El desembarco de Normandía se va a quedar pequeño con el desembarco de Gaza. Se lo digo. Esto no hay manera de soportar la crueldad que se está tratando con los secuestrados y con los que han asesinado. No hay manera de aceptarlo. Nadie en su sano juicio aceptaría la rendición de Israel, que es lo que se le está pidiendo la ONU. ¿Cómo lo hacen? Diciendo, si no rendís, no dicen la palabra no rendís, claro, vamos a reconocer el Estado palestino. Y dice Israel, uy, qué miedo le da a Israel eso. Por favor, pero ¿con quién se creen que está tratando? ¿Con quién se creen? Están totalmente ciegos, absolutamente inertes, con el corazón de piedra. Estamos en estos tiempos de la historia. Por eso tu ley está escrita en mi corazón. El hacer tu voluntad es mi deleite. Y para eso hay que tener un corazón que lata de verdad. Que late con la palabra del Eterno. No un corazón de piedra, un corazón duro, que es el que tienen la mayor parte de los dirigentes del mundo, si no todos. Por tanto, le digo una cosa. Lo que dijo el señor Donald Trump en su momento, que iba a tomar el control de Gaza, se está efectuando a pasos agigantados. Luego después, cuando pase, no vengan algún listillo por ahí diciendo que lo habían dicho, que lo sabían. Puede ser que lo supieran, pero no lo han dicho. No se atreven a decir las cosas porque no se las creen. Solamente el que cree algo lo dice. ¿Se puede confundir? Pues se puede confundir, claro que sí. Todos nos podemos confundir. Pero es que yo no estoy diciendo nada que yo haya dicho. Yo he dicho lo que ha dicho el señor Donald Trump. En su momento, que va a tomar el control de Gaza, que va a desplazar a la población de Gaza y que va a convertir el área en un centro turístico. ¿Se ha retractado de esta idea? No. Dicen algunos, es que desde entonces parece ser que se ha retractado. Parece ser. ¿Ha dicho el señor Donald Trump, ya me retracto de esta idea y no? No. ¿Lo ha dicho? Entonces, si no lo ha dicho, yo sigo manteniendo que eso es posible que suceda. Es más, no es que sea posible, es que es seguro. Y con lo que está diciendo ahora mismo, me parece a mí que hay que tener poca capacidad mental para no entender lo que está explicando. Estimados amigos, hay muchas cosas que están sucediendo, pero es que si le cuento todo, insisto que estaríamos aquí días y días hablando. Pero lo importante es saber esto. Y por eso creo que es la... Y de hecho, le digo, se mantiene en cabecera, y se lo voy a poner otra vez, el titular
que se ha ido renovando. Ahora se ha renovado hace 46 segundos, pero esto lleva ya tiempo, ¿eh? Sabemos dónde están algunos de los rehenes. No podemos arriesgar sus vidas entrando en ese lugar. Mire, además, hace minutos, hay una reunión que ha convocado a los asesores más cercanos del ministro, una reunión especial sobre Gaza. Esto hace 13 minutos. Además, le estoy diciendo que hay muchos movimientos en Gaza y esto tiene que ver indudablemente con el tema de los rehenes. Pero ya lo que sabemos, lo que ha afirmado el señor Donald Trump, lo que ha hecho el señor también Netanyahu, es que Hamás no quiere liberar a los rehenes. ¿Cuál será el próximo paso? Pues la historia ya nos lo ha dicho. Lo que sucede en la historia es muy repetitivo. Lo que pasó en Japón, lo que pasó en Alemania, en Europa, pues indudablemente se repetirá, y muy pronto, en Oriente Medio. De eso es lo que estamos hablando. Así que, por favor, manténgase claro, firmes, y siga interviniendo y bendiciendo Israel. Porque depende, nuestro futuro también depende del futuro de Israel. Eso lo saben aquellos que entienden, que saben, que comprenden lo que significa haber activado el modo fe para la victoria de Israel. Le dejo con don Marcos. Don Marcos también nos trae un mensaje interesante. Y les recuerdo una cosa. Esta noche a las 9 hora de España, que son las 10 en Israel, tenemos una entrevista en directo, aquí siempre en directo, con Joseph Garmón, el rabino. Sí, esta noche, a las 9 de la noche. Después de acabar el programa de hoy, estaremos preparando todo, técnicamente hablando, para recibir a rabino Joseph Garmón, que vamos a hablar de lo que pasa en Gaza, del tema de la hambruna, de lo que están diciendo. Y es un hombre que tiene conocimiento de causa in situ, que está allí, que sabe lo que pasa. Así que, si tiene oportunidad, no se pierda después la segunda parte, tal vez, lo voy a decir así, con esta interesante entrevista que saben ustedes que lo llamamos En Tierra Amiga. Una entrevista en Tierra Amiga. ¿Con quién? Con el rabino Joseph Garmón. A las 9 de la noche, las 10 en Israel. Don Marcos, adelante, por favor. Saludos amigos, hoy es 28 de julio, les habla Marcos Barchilón desde Israel con las últimas noticias. Miren, hoy me voy a basar única y exclusivamente en seguir contándole noticias sobre esa hambruna que hay dentro de Gaza y que los medios de comunicación insisten en esa hambruna. Y he encontrado una entrevista que se le ha hecho a un soldado que habla de lo que realmente ocurre ahí. Déjenme que les cuente lo que dice este soldado para que ustedes se den cuenta qué es lo que realmente pasa ahí. Este soldado dice, vi algo diferente. Un reservista de la FDI refuta las afirmaciones internacionales de inacción internacional. En las tranquilas afueras de Tel Aviv, un soldado en servicio activo de las Fuerzas de Defensa de Israel, a quien por razones de seguridad se refería solo como Y, se encuentra entre rondas de servicio después de completar más de 300 días de servicio desde el 7 de octubre. En una entrevista exclusiva con Media Line, relata lo que vio durante uno de los incidentes más controvertidos de la guerra, desafiando los titulares que afirman que los soldados israelíes abrieron fuego contra civiles hambrientos. Ninguna hambruna en la Franja de Gaza. Al tiempo que reconoce que existen problemas de acceso a los alimentos en ciertas zonas de Gaza. En redes sociales circulan fotos que mostraban 1.000 camiones de ayuda humanitaria estancados en las afueras de la Franja de Gaza, si bien la ONU afirma que la burocracia israelí impide la distribución. El coronel Abdallah Halabi de Kogat declaró a Yahoo News:
el Estado israelí permite la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones, más allá de los estándares del derecho internacional, mientras la comunidad internacional se esfuerza por traer la ayuda, lo permitiremos. Las FDI anunciaron el jueves que, en respuesta a la situación humanitaria en Gaza, reanudarán el lanzamiento aéreo de ayuda a la franja de Gaza. La iniciativa será coordinada por el COGAT y las fuerzas aéreas israelíes e incluirá 7 palés de ayuda con harina, azúcar y alimentos enlatados proporcionados por organizaciones internacionales. Además, las FDI afirmaron que facilitarán el movimiento de camiones de ayuda dentro de Gaza. Si bien las FDI han reconocido que se cometen errores en medio de la niebla de la guerra y que los incidentes graves están sujetos a revisión interna, este soldado enfatiza que su relato se basa únicamente en lo que presenció durante su despliegue. No digo que todo siempre salga bien, somos personas y las personas cometen errores. Señala, pero donde yo estaba no vi lo que dicen las noticias, vi algo muy diferente. El último despliegue del soldado no lo colocó en combate con terroristas enemigos, sino protegiendo uno de los puntos conflictivos más controvertidos de la guerra, un corredor humanitario destinado a entregar ayuda a los civiles en Gaza. Entrenados estos soldados para combatir terroristas y no para gestionar disturbios. Esto fue lo peor que he hecho en mi vida, dice el soldado. Fue repugnante. Ves a la gente pelearse por comida, pisoteando, tirando arena, robando. Es un caos. No estamos entrenados para eso. Somos infantería. Se supone que debemos combatir terroristas, no controlar disturbios. Asignado a un corredor, uno de los 3 puntos de distribución segura en el sur de Gaza, este soldado formó parte del esfuerzo israelí para permitir la entrada de camiones de ayuda a la franja sin fortalecer a Hamás. El sistema se coordinó con funcionarios de ayuda estadounidenses y fue monitoreado por drones para debilitar el control de Hamás sobre la distribución de alimentos y a su vez presionar al grupo para que aceptara un alto el fuego y liberara rehenes. Estratégicamente tenía sentido. Explica, quitarles el control sobre la ayuda, facilitarle la vida a los civiles y aislar a Hamás. Pero sobre el terreno se convirtió en caos. Según este soldado, miles de civiles llegan al complejo a diario. Es del tamaño de un campo de fútbol rodeado de bermas de arena y alambres de púa. La gente a pie, en coche, en moto o caballo, cargan sacos, no hay fila, no hay supervisión. Es una estampida, se empujan, se apuñalan, se tiran arena, a veces pisotean a los débiles. Intentamos poner orden, pero el sistema colapsó desde el principio. Y lo que más impactó a este soldado fue la rapidez con la que la operación humanitaria se convirtió en caos. Se suponía que el sitio tendría mínimas fricciones. En cambio, se convirtió en un imán para el caos. La gente se golpeaba, apartaba a los niños a empujones, llenaba bolsas con azúcar y arroz, y luego salían corriendo mientras las pandillas los esperaban para robarles. Dicen que en varias ocasiones quienes intentaban saquear la ayuda se escondían entre la multitud y luego intentaban atravesar las barreras de arena en grupo. Los cronometraban siempre justo antes y después de que los drones pasaran por encima. No fue espontáneo. El peligro no terminaba dentro del complejo. Afuera, dice el soldado, terroristas de Hamás y bandas criminales esperaban para robar a quienes conseguían comida,
se la quitan a los civiles y la revenden. Hemos arrestado a gente que lo hacen. Algunos son de Hamás, otros son simplemente oportunistas, pero esto está organizado. Así es como Hamás mantiene a la gente dependiente, rechaza rotundamente los informes sobre la hambruna en Gaza. Nadie se está muriendo de hambre ahí. Eso es una calumnia sangrienta. Si hay desnutrición en Gaza es porque Hamás la quiere. Tiene la comida y los bloquean. Quieren fotos de niños flacos. Esa es su arma. Establecen comparaciones que rara vez se escuchan en la prensa internacional. Arabia Saudita bombardeó a los hutíes durante 10 años y envió 5.000 camiones de ayuda, pero no hubo indignación mundial. Israel ha estado bombardeando Hamás, una organización terrorista, durante 21 meses y ha enviado, como lo escuchan, más de 23.000 camiones de ayuda, pero de alguna manera se les acusa de provocar hambruna en Gaza. Esa frustración llegó a su punto máximo el 20 de julio, cuando los titulares internacionales informaron que las tropas israelíes habían abierto fuego contra civiles que esperaban comida. Este soldado dice que estuvo allí y que nada de lo ocurrido esa mañana se parecía a la historia difundida al mundo. Según relató, el incidente comenzó la noche anterior, el 19 de julio, alrededor de las 10 de la noche. Llegaron al lugar entre 8 y 10 camiones de ayuda. La entrega era un procedimiento habitual con el fin de preparar la distribución matutina, pero poco después una multitud comenzó a acercarse. No se suponía que estuvieran ahí, estaba cerrado. Vieron los camiones y vinieron a saquear. Disparamos tiros de advertencia y nadie resultó herido. Se fueron por el momento. El ejército había publicado el horario de apertura en grupos palestinos de Facebook. Drones sobrevolaban el lugar transmitiendo en árabe: el sitio se abrirá a las 9 de la mañana. No se acerquen. El soldado afirma que las instrucciones fueron claras, constantes y públicas. Alrededor de las 2 de la madrugada, un pequeño equipo fue enviado a una posición avanzada a 1 kilómetro del corredor, en un cruce de varios caminos de tierra. Su función era interceptar cualquier movimiento sospechoso de que llegara a la zona de socorro. Aproximadamente a las 4:30 de la madrugada aparecieron 4 hombres de Gaza. Se oyeron voces en la oscuridad. Luego se oyeron cánticos de Allahu Akbar. Fue entonces cuando se hizo evidente que no se trataba de una multitud espontánea, dice. Era una reunión coordinada. Los 4 gazatíes salieron de detrás de un edificio. Se disparó un tiro de advertencia a 10 metros de ellos. Siguieron corriendo. Luego se convirtieron en 100. Luego en 1.000, todos hombres adultos, ninguna mujer ni ningún niño, solo hombres corriendo hacia nosotros. Los soldados estaban rodeados por 3 lados con los camiones de comida detrás. Oímos disparos de Kalashnikov detrás de la multitud. No vimos quién disparó, pero lo oímos claramente. Con la masa acercándose a nosotros de 100 metros, se dio una orden permanente de defender la posición. Nada los detuvo, ni los drones, ni los megáfonos, ni las granadas de aturdimiento, ni los disparos de advertencia. Al final, disparamos. No había otra opción. Hamás tenía 2 objetivos: robar la comida y provocar una tragedia que pudieran filmar. Y según el soldado, el mismo grupo que había intentado asaltar el lugar a las 10 de la noche y de nuevo a las 2 de la madrugada, volvieron más fuertes, más gente, más vehículos, disparos tras ellos. Sabían que lo hacían. Y el soldado describe las intensas restricciones impuestas a los soldados israelíes que custodiaban el corredor. No se permitía intervenir a menos que fuera una
amenaza para la vida. Así como jamás lo explotó. Sabían que teníamos límites. Enviaron a la multitud por delante como escudo. Y cuando todo explotó, las cámaras ya estaban grabando. La complejidad moral, dice, es insoportable. Tuvimos que elegir entre proteger la misión y ser masacrados en un tejado. Y luego nos llaman criminales de guerra. Lo que más les enfurece es la rapidez con la que reescribieron la historia. Al mediodía los titulares decían que habíamos disparado a civiles hambrientos. Eso no fue lo que pasó. No era una fila para comida, fue un intento violento de invadir el corredor. Los canales Telegram publicaron posteriormente los nombres de los fallecidos, todos adultos, ninguna mujer, ningún niño. Los soldados tuvieron sus posiciones durante más de 30 minutos. En un momento dado, una pequeña fuerza defendía activamente la azotea. Si hubiera logrado abrirse paso, nos hubieran superado. No hay alternativa. Al preguntarle cómo se sentía al ver la cobertura internacional, este soldado no dudó. La gente quiere creer mentiras. Eso les ayuda a justificar su odio, pero solo perjudica a los palestinos, porque cada vez que se cree esta propaganda, jamás se fortalece. El soldado dice que está convencido de que todo el evento fue un montaje. Querían masacre, algo que vender a los medios, y los consiguieron. Yo lo único que les pido a todos los que me están escuchando en estos momentos es que compartan esto. Compártanlo porque se está haciendo o se está dando una información errónea. Compartan la verdad. Háganlo, por favor. Compártanlo con sus amigos. Compártanlo en sus redes sociales. Compártanlo si tienen un canal de YouTube para que se sepa la verdad de lo que pasa. Y que ahí no hay hambruna. Lo dije ayer y lo digo hoy. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos. Muchas gracias por esta descripción de lo que está pasando en Gaza. Le voy a dejar con doña Isabel para que nos siga llevando hasta el último estadio del programa en el cual estamos hablando, pues básicamente de lo que está pasando en Gaza. Hemos hablado lo que pasa en Estados Unidos, en Gaza, en Israel, y todo está relacionado con una cosa, con la liberación o no liberación de los rehenes. Esa es la clave del asunto. Así que, doña Isabel, adelante, por favor. Pues salón, queridísimos amigos, queridísimos, casi familia, porque llevamos muchos días compartiendo pues las alegrías y también las malas noticias. Sufrimos con Israel, por eso decimos yo soy Israel, somos Israel, porque eso debería de haber hecho todo el mundo, haberse considerado que era Israel. Recuerdo esa imagen de cuando lees los libros de historia en la Segunda Guerra Mundial, como el rey de Dinamarca se levantó una mañana, se montó en su caballo y se puso la estrella amarilla que se ponía a todos los judíos, y todo el pueblo lo copió, y eso fue una manera de salvar al pueblo judío en Dinamarca. Pero es que en este momento de la historia nadie se ha puesto en ese lugar de decir yo soy Israel. ¿Y sabe lo que pasa? Que las consecuencias nos van a llegar, porque cuando defendemos la injusticia, pues la injusticia nos atrapa y nos deja esclavos, y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Pero ya les digo, Israel seguirá adelante, seguirá porque defiende a su familia, defiende a su gente. Y mire, Israel se siente no solamente que hay 50 secuestrados, es que se sienten como que todo Israel está secuestrado, sienten por todas esas personas que están ahí, porque son familiares de alguien, padre de alguien, sobrino, amigo de alguien, todos están relacionados en Israel, son una familia y no tienen otra manera, es que tienen que sobrevivir, esto es sobrevivir, esto no es que quieran territorio, lo que quieren
es a su gente en casa. Y el mundo, ¿por qué? ¿Por qué se ha aliado con esta gente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los medios y los políticos que se creen importantes estén haciendo este flaco favor a la libertad? Yo estoy admirada admirada en mal sentido por este presidente Macron. Se supone que se supone que Francia es el aladiz de Estado como la libertad, la fraternidad, la igualdad. ¿Y qué pretende? Que cuando el Estado palestino llegara a ser Estado palestino se iba a valorar esto que se valora en Francia, por lo menos por escrito. Pero qué tremendo hipocresía y qué tremenda mentira. Pero lo peor de todo es que la gente normal como nosotros, mucha gente, se siente cada día más agobiada porque se siente indefensa. He visto imágenes que en los propios aeropuertos, cuando ya has metido el pasaje, cuando ya estás dentro, gente gritando de una manera, pues como lo estamos viendo, ya no hay ni siquiera seguridad en unos medios que debería de haber seguridad. Pero ¿cómo es posible? Todo esto es gracias a todos estos políticos y a estos medios de comunicación que en vez de haberse puesto esa bandera de Israel y haber ayudado a Israel, lo que está haciendo es están promoviendo el odio, el antisemitismo, porque una palabra es muy poderosa y sobre todo cuando esta gente que se cree poderosa repite estas barbaridades. Pero como les digo, la población en sí, que se cree pues tan valiente como para ir a las manifestaciones, al final de todo está retrocediendo porque les está tocando su propia casa y se están sintiendo indefendidas. Por eso digo, es hora, queda poco tiempo. Yo creo que esto tenemos que arreglarlo ya, digo como civiles, porque esto ya se está aumentando la bola tan grande, con una posición en la que, ¿qué vamos a hacer? Por eso digo que yo creo que la única manera es que se levanten las personas y que vean la realidad y que defiendan a Israel, que se den cuenta, miren las imágenes que estamos viendo. ¿Cómo es posible que, además, aparte de que están mostrando las imágenes que están mostrando, yo creo que no somos tontos, perdónenme las palabras, están hablando, se está viendo de madres que están con su hijo moribundo y ellas están bien gorditas, perdónenme, bien sanitas. ¿Qué madre podría permitir que su hijo pasara hambre y ella estuviera llenita de buena grasa en el cuerpo? Es que es mentira. Es que ya todos nos lo creemos. Pero bien, vamos a pensar un poco. Esas imágenes que se han visto, además es que si indagan un poco más en las noticias, verán que sí, ha habido esas fotos y esa historia terrible que le pasa a la madre. Pero luego hemos visto, y se indaga un poquito, que esas fotos no son verdaderas. Que esas fotos son dirigidas, ¿para qué? Para que las personas muestren ese buenismo absurdo, porque no tiene sentido, porque esas fotografías son de niños, primeramente de algunos de África, pero es que otros son niños que tienen problemas. Pero es que compárelo, si es que es imposible. ¿Cómo puede estar un niño? Y además, por lo menos en los valores occidentales, porque quizá a lo mejor en esas culturas puede valer eso, pero yo creo que no. Yo creo que toda madre, por muy terrible que sea, no puede ponerse una foto con esas buenos mofletes teniendo a su hijo diciendo que tiene hambre. Pues condenen ustedes a esa señora, que quien ha dejado morir a su hijo de hambre es ella, porque parece ser que los kilos los ha tomado ella, la comida. O sea, ve que es absurdo. Vamos a pensar un poco. Yo ya, de verdad, es que es increíble. Por eso digo que
No sé en el sentido de que a dónde van las personas que están pensando de esta manera. Les va a ir muy mal, porque al final se van a encontrar con la realidad, y la realidad es muy grave. Nosotros desde aquí, como retaguardia espiritual de las FDI, estamos en el lado correcto de la historia y acompañados con la mejor gente, con aquella que sabe lo que quiere, que sabe a dónde mirar y que sabe apreciar y ser agradecido con todo lo que ha hecho Israel. Por eso no necesitamos a nadie más, no necesitamos gente que hable mal de Israel. Por eso, juntos como retaguardia, les digo, lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, anunciar y descubrir todas esas mentiras, indagar y mostrarles al mundo, compartir la verdad, pese a que no nos crean. Alguno habrá que nos crea, pero nosotros nos quedaremos tranquilos sabiendo que hemos hecho lo correcto. Tendremos las manos limpias y el corazón lleno de alegría y de satisfacción porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por eso, muchísimas gracias a ustedes. Israel está en una situación, ya lo ven, muy difícil, muy compleja, pero no porque no pueda, no porque no tenga autoridad, no porque no tenga poder, sino en lo que tiene es mucha ética. Una ética que el mundo no comprende, pero que es duro. Porque, por un lado, le critican si hace bien, por otro lado, le critican, según ellos, que no hace bien. Por todos los lados está Israel criticado, pero Israel sabe lo que tiene que hacer, va hacia adelante y, como dice la Escritura, no miran ni a derecha ni a izquierda. Son valientes y esforzados y nosotros debemos ser lo mismo. Debemos de ir hacia adelante y saber que el ciclo de la victoria está abierto y que si están tan rabiosos, es porque vamos en la victoria. Porque le pregunto yo a don Macron, ¿usted establecería el Estado de Palestina con las mismas leyes que Francia? ¿Usted cree que lo haría jamás? ¿Usted cree que jamás daría democracia a su gente? Lo estamos viendo. ¿Habría igualdad en Gaza? ¿Se quedarían con los secuestrados? ¿Qué harían con los secuestrados? ¿Han hablado alguna vez de ellos? ¿Esas opciones para el Estado se quedarían con ellos? ¿El Estado palestino? ¿Qué harían? Por eso digo que qué vergüenza. Por eso miremos hacia adelante, querida retaguardia, que la victoria de Israel está muy, muy cercana, porque Israel no está solo. Israel no está solo, ya sabe con quién está, con el que ha permitido que durante miles de años siga vivo. Muchísimas gracias y Am Israel Chai. Pues muchísimas gracias, doña Isabel, y nos ponemos otra vez en pantalla para darles el saludo definitivo, porque nos retiramos dentro de unos instantes para volver en una hora. Sí, porque son ahora las 19:57 y en una hora, o sea, a las que van a ser las 8. Bueno, pues en una hora a las 9 volvemos otra vez en directo. ¿Con quién? Con el rabino Joseph Garbón. Le voy a poner el titular para que lo vean, claro, porque si no solamente se lo digo y a lo mejor algunos no me van a creer. Ahí está el titular, oiga. Impresionante, ¿eh? Bueno, además ya está puesto en el canal, o sea que tampoco es que... Ya ha venido al principio, hace tiempo, Sí, estuvimos una vez con él, la primera vez que tuvimos una reunión con él también, que fue muy interesante. Bueno, pues esta noche, insisto, a las 21 horas en España, a las 22 en Israel, el rabino Joseph Garbón en directo, nada de trucos, como dicen aquí, nada del truco del amendruco, todo en directo, y nos va a contar lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando con el tema de estas informaciones diabólicas que van en contra de Israel. Todo eso lo puede contar de primera mano porque está allí. O sea que no solamente es rabino, es también un soldado de las fuerzas de defensa de Israel. Don Isabel, nos despedimos con 2 frases. Sí. ¿Cuáles son? Pues que en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Ustedes son los preferidos, oiga, y si somos sus preferidos también, señálelo y díganos, ustedes son nuestros preferidos. Y además la otra frase que tenemos que decir es Am Israel Chai. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Muchas gracias por su atención, nos vemos en una hora. Vamos a dejarles con el anuncio, con el título del viaje
a Israel y esta tienda que ya hemos empezado, que bueno, pues va a dar desde luego mucho juego. Un fuerte abrazo y nos vemos a las 9 de la noche en España, las 10 en Israel. Muchas gracias. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.